He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Todo trabajo y toda obra hecha con excelencia despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Hoy me gozo de compartir contigo. Mi nombre es Nelson Mina, director nacional del equipo de edificadores. Estamos en la serie Inversionistas del Reino y hoy estamos hablando de los inversionistas en persecución. Y vamos a poner una canción, vamos a escuchar una canción de un personaje que vivió la experiencia de la persecución y cómo Dios restauró su plenitud, cómo la persecución lo llevó a vivir en la oscuridad, en la sombra, y cómo Dios lo rescató. Y con esa canción vamos a empezar hoy, gozoso de compartir contigo esta experiencia de viajar por el universo del reino, de disfrutar de los pasajes, de disfrutar de las historias, de disfrutar de los testimonios, de disfrutar de la grandeza de nuestro gran Rey, de cómo Él interviene en nuestra vida de una manera plena y completa y cómo nos lleva a posiciones de altura donde nosotros podemos disfrutar de las banquetes suculentes de su gracia. Cuando tú hagas todo lo que hagas con excelencia, todo trabajo que hagas con excelencia, va a despertar la envidia de la gente. O sea, no es que tú tengas nada personal ni que la gente tenga nada personal, sino que la calidad de la excelencia con la que tú haces las cosas, la calidad del llamado que Dios te dio, va a hacer que mucha gente se enoje, se ofenda y se moleste contigo sin que tú les hayas hecho absolutamente nada. Porque aquí está hablando de excelencia de trabajo, excelencia de trabajo. O sea, trabajo hecho con excelencia, marcando la diferencia, calidad, y te vas a ganar la enemistad de personas. Por eso estamos haciendo esta serie, Inversionistas en Persecución. Porque la persecución, fíjate, cuando uno define la persecución es, digamos, es el conjunto de acciones represivas o maltrato persistentes realizadas por un individuo o más, comúnmente un grupo específico, sobre otro grupo o sobre un individuo, del cual se diferencia por la manera de pensar o por determinadas características físicas, religiosas, culturales, políticas, étnicas. Es decir, hay gente que si tú eres un empresario, se molesta. Si tú eres de color de piel blanca, se molestan. Si eres de piel negra, se molestan. Si eres alto, se molestan. Si eres bajito. Ahora, si eres alegre, se molestan. Si tienes ojos azules, se molestan. Si tienes ojos blanco y negro, se molestan. Pero ¿qué se va a hacer? Jesús dijo, Juan no recibía comida y dijeron que era un tipo raro. Y yo recibo comida y dicen que yo soy un comelón y un bebedor. O sea, ¿qué hacer con la humanidad? La humanidad te va a criticar por lo bueno o por lo malo. Por eso, entonces la conclusión es, no te distraigas, concéntrate, que tú nunca vas a poder satisfacer las demandas de los pueblos. Nunca vas a poder satisfacer los caprichos de la gente, pero sí puedes agradar y honrar a Dios y alabarlo y dedicar tu vida a cumplir la misión para la que te hizo nacer. Entonces, vamos a escuchar este mensaje de este hombre que fue sometido a una persecución brutal. Y ahora vamos a leer por qué fue que lo persiguieron, cuál fue la razón, qué hizo él para que lo persiguieran. No, simplemente pertenecer a un linaje real, pertenecer a una familia, dinastía real y tener un derecho privilegiado de ser un rey. Y eso lo puso en el ojo del huracán, lo puso en el peligro en el que tuvo que vivir y cómo la persecución lo llevó y lo confinó a condiciones de vida totalmente dolorosas, pero Dios hace las cosas. Entonces vamos a escuchar esta canción y luego vamos a desarrollar la temática. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl que
que yo pueda ayudar, recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán. Quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria en realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, y con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le digo estas palabras: Lo que era tuyo te devolveré. voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da amor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá, una diosa lo le va a amar. Tu vida nunca más será igual. El rey te manda a llamar. El rey te manda a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Para que te sientes en la mesa Escucha bien lo que real. quiere decirte Para que en este participes de momento. esa gracia, de ese favor pleno. Porque era tuyo, te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir la ropa del rey, vas a sentarte al lado del rey. Esa miseria nunca más conocerás, una diosa lo le da tu amada. Tu vida nunca más Será igual. el rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Esta canción es una radiografía de un hombre que por causa de la persecución, y voy a leer segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 4, para conocer el origen por la que Mefibosé tiene que huir por la persecución brutal contra su vida, porque él era hijo con descendencia a derecho al trono. Cuando Saúl, que es el rey de Israel, muere, el sucesor es Jonatán, y Jonatán tiene un hijo que se llama Mefibosé. Este hombre Mefibosé era el sucesor al trono por sucesión, ¿sí? Porque el primero, Saúl, luego el hijo
Jonatán, y tercero seguía en sucesión del trono, Mefibosé. Pero cuando muere Saúl, hay una lucha por el poder y se genera lo siguiente. En segunda libro de Samuel capítulo 4, porque estamos hablando de la persecución, ¿sí? Los inversionistas en persecución. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y el del otro Recat, hijo de Rimón, Berorita, de los hijos de Benjamín, porque Beró era también contado con Benjamín. Pues los Berotitas habían huido a Gitaín y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía un hijo lisiado de los pies. O sea que Jonatán era el sucesor, pero como Jonatán también muere, él tiene un hijo. Y este hijo es el que es el sucesor al trono. Pero pasa lo siguiente. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. O sea, muere el abuelo y muere el papá. Y le llega la noticia a la nodriza que cuidaba. Y su nodriza le tomó y huyó. ¿Por qué huyó? Porque había una persecución contra la descendencia de él. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefibosé. Por eso quedó cojo, porque ella huía del peligro, huía porque habían matado. Entonces ellos se llenaron de temor y pensaron que iban a matar al descendiente, porque Saúl había muerto, Jonatán había muerto, y ahora iba el sucesor. Y entonces ellos se llenaron de miedo y huyeron. Por eso es que entonces la canción expresa que el rey manda llamar a este hombre. Y es lo que te quiero explicar a ti, que no importa las consecuencias que la persecución haya generado, no importa lo que hayas tenido que desplazar, no importa la situación en la que hayas que tener. Cuando llega el momento, y quiero leer 2 Samuel capítulo 9, que es precisamente el texto de la canción. Dijo David en el versículo 1, 2 Samuel 9, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Porque él tenía un pacto con Jonatán. Es decir, ha quedado uno. Y recuerda que Jonatán tenía un hijo que se llamaba Mefibosé. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. El rey le dijo: ¿eres tú Siba? Él dijo, respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y eso es lo que narra la canción, cómo a este hombre le devuelven su herencia patrimonial, su derecho patrimonial, su posición real. Él regresa a la mesa, se sienta a la mesa. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió el rey: sí, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar, una favela, un barrio bajo. El hombre había quedado fugitivo por el miedo de que lo fueran a matar, y se quedó allá por mucho tiempo. 5 años tenía cuando quedó lisiado de ambos pies. Y aunque él físicamente estaba lisiado de ambos pies, el derecho de sentarse a la mesa real no lo perdió nunca, porque ese derecho no se le concedió por lo físico, sino que se le concedió por la gracia. Él es sucesor al trono por derecho, porque es hijo, descendiente de un rey. Entonces lo que quiero explicarte a ti, que escuchas hoy este mensaje, que compartes conmigo esta serie, que haces parte de este llamado divino, que haces parte de ese remanente de embajadores en las naciones,
que hace parte de ese cuerpo de gobierno, de esa gente con inteligencia superior que tenemos la misión de educar las naciones a través del Evangelio, es decirte que cuando el rey te manda a llamar es porque te va a restituir absolutamente todo lo que hayas perdido por causa de la persecución. Y eso es un derecho que no se pierde, no se pierde nunca. ¿Por qué? Porque es una herencia eterna que se le ha otorgado a uno desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios decidió que tú fueras su hijo. Y entonces por eso es necesario recordar la fuente de origen, recordar la fidelidad de Dios y recordar el pacto que Dios ha hecho. Porque nosotros somos hijos de la promesa, venimos descendientes de Abraham y venimos como hijos de la promesa, que tenemos el favor del sacrificio de Cristo a nuestro favor para regresar al origen y poder restituir nuestra vida al diseño original. Entonces no importa las limitaciones físicas, las condiciones económicas, la condición geográfica, no importa también el tiempo en que haya estado fugitivo. Cuando llega el tiempo de la restitución te mandan a llamar, y a este lo mandaron a llamar para que se sentara. Por eso es que la canción que estamos escuchando, que escuchamos ahora, es eso, es una narración a través de la música de este acontecimiento. Y esto porque estamos hablando de la persecución. Él fue víctima de la persecución. Ahora, en esta línea de persecución, yo quiero explicarte, decir, ¿qué culpa tiene Mefibosé de ser hijo de un descendiente real? No tiene culpa. Además, a los 5 años, ¿a qué hora iba a tener enemigo? No, sino que cuando se da la violencia y cuando se generan estas cosas, entonces se ponen en peligro las personas. Inocente completamente porque tenía 5 años y la nodriza huyendo del peligro de porque habían matado, sí, se había generado una situación violenta. Cuando tú lo lees en el capítulo, allá en la primera Samuel, que lees estas historias, y claro que estaban cometiendo, sí, sí, había mucho peligro, mucha violencia. Por eso la muchacha huye con el muchacho para que no lo mate. Le salvó la vida. Pero es por eso, porque había violencia en el asunto. Porque había una batalla. Y cuando esas batallas se dan, y cuando hay esas guerras, es decir, se coge y se mata al rey y se mata a la descendencia. Porque la muchacha, cuando se dio cuenta que murió el papá, que murió el abuelo, que murió el papá, entonces inmediatamente ella huye para salvar a este muchacho porque lo van a matar también. ¿Por qué? Porque en esta batalla, cuando hay estas guerras entre naciones, y en ese tiempo la costumbre era que si mataban al rey, mataban al resto de la familia. Entonces él tuvo que huir de una amenaza de muerte, pero tuvo inmunidad, protección, y luego recuperó su identidad y se sentó a la mesa real para comer banquetes suculentos como estás comiendo tú y yo hoy, al recordar estos testimonios del rey, que nos cuenta su fidelidad y cómo él nunca olvida que nos llamó para un propósito y él lo cumple en nosotros. La persecución no nace porque tú la provoques. La persecución nace porque al Dios elegirte para una tarea, la gente se molesta, se incomoda. No contigo, sino con Dios, que te dio el honor de escogerte, porque tú y yo pues no calificábamos, pero Dios quiso que calificáramos. Porque recuerda que lo vil, lo necio, lo menospreciado, es decir, con ese perfil uno no califica para nadie, a uno no lo conoce ni la mamá, pero Dios, que lo ama con amor eterno, decide escogerlo, y al escogerlo y ponerlo a cumplir una tarea tan excelente, entonces lo pone en riesgo en una sociedad donde hay mucho resentido, mucho envidioso, que no le gusta que a la gente las cosas le salgan bien. Y por eso entonces se levanta la envidia, se levanta el odio, la persecución, y por eso es que se crea. Pero lo que te he dicho a través de esta serie es que la persecución hace parte del costo de inversión, eso está incluido en el paquete. Cuando tú tienes un llamado, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo, todo el que quiera vivir el Evangelio correctamente, todo el que quiera tener a Cristo como el centro de su mensaje, va a ser perseguido. Y eso está incluido.
O sea, que ahí no hay que, no es que me están persiguiendo, no, no te están persiguiendo el propósito que tú portas, la misión que tienes que cumplir. Pero como tú eres el mensajero, pues estás expuesto. Pero ya leímos y ya compartimos que tienes inmunidad, que tienes protección, 24/7, vigilancia privada, ¿sí? Invisible, pero real. 24/7 de protección al entrar, al salir, desde ahora y para siempre, sin que tú tengas que pagar un solo peso por el cuidado. Dios te guarda al salir, te guarda al entrar desde ahora y para siempre. Es una vigilancia privada de reino para una persona que tiene, es una persona importante que tiene inmunidad por propósito, que está protegido, hombre protegido, mujer protegido, por la causa de la misión que te han dado. Y eso lo vamos a ver a la historia. Estuvimos viendo el caso de José, como José fue, sus hermanos fueron los que invirtieron, fueron los inversionistas, los que invirtieron para que José llegara a Egipto. ¿Cómo invirtieron? Primero odiándolo, envidiándolo. Lo metieron a la cisterna, lo sacan de la cisterna, lo venden. Esa era la inversión que ellos hicieron. Ellos pensaban que lo estaban dañando, ellos lo estaban era promocionando. Luego la esposa de Potifar también invirtió en José al acusarlo de un delito que no cometió y lo llevaron a la cárcel. Esa fue otra inversionista. Son inversionistas del reino que invierten para que a ti te vaya bien en el propósito. Aunque en el mundo uno dice, no, pero yo no les he hecho nada, pero ¿por qué me hacen esto? Pero yo soy inocente. No, no, es tranquilo, que el que está en el asunto es Dios. Dios tiene esos inversionistas que hacen juegos sucios para que tú tengas éxito en el propósito, para que Dios sea glorificado y para que lo que Dios quiere se lleve a cabo. Inversionistas. Esas son las cosas especiales. Por eso en la conspiración contra Jesús, el rey, la conspiración, se conspiraron Pilato, se conspiraron los sacerdotes, se conspiraron los ancianos, el pueblo, se conspiraron todos, pero era para hacer lo que Dios ya había determinado que pasara, que llevaran al Hijo a la cruz, para que en ese sacrificio el Hijo consumara la reconciliación de todo el universo con el Padre. Es decir, son inversionistas que hacen un trabajo sucio, pero que lo hacen de calidad para que nosotros lleguemos a la misión para la que nacimos. Toda esa gente cooperó con esa conspiración para que Jesús llegara a la cruz, que era donde estaba la copa, donde él iba a cumplir el propósito de recoger el pecado de toda la humanidad, una vez ser sepultado, sepultar el pecado y resucitar en vida nueva. Obra maestra de la gracia, pero que nosotros cuando no la vemos con los ojos del Espíritu, pues vemos como que si fuera una tragedia. No, 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 simplemente era una tarea. Por ejemplo, Judas fue un inversionista, él invirtió en ser el edecán de llevar a Jesús a las manos para que no mataran al resto de los apóstoles. Entonces fue un inversionista, invirtió en presentarlo. Yo aquí le presento, este es el hombre que ustedes están buscando, para que no tengan que matar a los demás y dejen libre a los demás y él cumpla su misión. Entonces fue el edecán, el hombre que tuvo el privilegio sagrado de llevar al maestro y presentarlo a la mano de los verdugos. ¿Quién escogió a Judas? El Señor. ¿Para qué lo escogió? Para hacer una tarea noble. Entregar a Jesús no era un pecado, era un honor, era un privilegio. Y eso se lo concedieron a Judas. Un privilegio, porque estaba determinado que, vamos a leerlo para que no me mires con esa cara de asombro, porque va a decir, no, pero ¿qué es lo que está diciendo? Estoy leyendo. Hechos capítulo 2, voy a explicarte por qué Jesús fue entregado. No por iniciativa de Judas. Judas fue un inversionista en esa tarea, pero la decisión de entregar a Jesús no fue de Judas, ni fue de Jesús, fue de Dios. Hechos capítulo 2, dice ahí en el versículo 22, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él, como ustedes mismos saben. A este Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Por qué lo entregaron? Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces Dios dice, necesito un inversionista que me entregue a mi hijo, que me lo entregue a la mano de los verdugos. ¿Quién es el inversionista? Se llama Judas. ¿Quién escogió a Judas? El Señor.
Judas, tú vas a ser el edecán para que entregues a mi hijo a la mano de los verdugos, para que lo lleven a la cruz, él haga el sacrificio, entregue su vida y salve a la humanidad de antes y después de todos los tiempos. Ahora la gente dice, ay no, pero Judas, no, Judas es un edecán de lujo, es un privilegiado que tuvo ese privilegio de entregar al rey, entregarle a la mano a los verdugos para que fuera a la cruz y bebiera la copa de la muerte para poder llevar el pecado a todos nosotros y librarnos a nosotros. O sea que entregar a Jesús no era un pecado, era un honor, era un privilegio y eso se le concedió a Judas. Por eso dice aquí, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí está contando que la entrega de Jesús no era un delito, era un honor. Y ese honor se le concede a Judas. Ese fue el inversionista que tuvo esa tarea. Entonces la gente dice, no, pero ¿cómo? No. Judas es un edecán de honor, un edecán de lujo que tuvo esa noble tarea, esa misión especial y se le dio para que la hiciera y la hizo con lujos. Y porque si no lo entrega así de esta manera voluntaria, seguramente habían podido matar a los demás. Por eso es que el Señor quería que Él solamente fuera, porque Él era el que tenía que hacer el sacrificio. Estamos hablando de inversionistas, para que tú y yo podamos entender la grandeza y la majestad de nuestro Rey, esa mente suprema, esa inteligencia superior, esos diseños divinos, esa obra, como Él hace las cosas a la perfección. O sea que ahora no te vuelvas un verdugo para condenar a Judas. Judas fue el edecán, invirtió en entregarlo. Y la señal, un beso, una clave, para que no vayan a matar a los demás, porque si no habían matado porque no sabían quién era él. Una clave. El beso de Judas, la clave. El lenguaje de reino para hablar, para decirle, este es. Y entregarlo porque Dios había determinado que lo entregaran. Dios fue el que determinó que lo entregara. Y Dios fue el que escogió a Judas para que hiciera esa tarea. Y ese fue el edecán. Este es el reino, el lenguaje del reino, la cultura. Estas son las cosas escondidas desde la fundación del mundo que están reservadas para ti y para mí, porque somos hijos, porque somos parte de este llamado, porque hacemos parte de esta familia, porque somos templo del Espíritu, porque somos hijos del Altísimo. Tenemos ese privilegio de conocer estas cosas. Entonces, ya sabes por qué Mefibosé quedó lisiado, porque la sirvienta de él, la nodriza, estaba huyendo por el temor de que lo mataran a él porque habían matado al papá y habían matado al abuelo. Y como él era el rey en sucesión, también lo iban a matar porque en esas guerras, cuando hay esos enfrentamientos, recuerda que Saúl murió fue en una batalla de reinos. ¿Sí? Él murió fue en un combate. Y en ese combate matan al padre, matan al hijo y matan al descendiente. Y por eso es que ella huye para salvarlo. Por eso se fue y se refugió en lo de Barrio Bajo. Ahora quiero, en esta misma línea, quiero hablarte de un hombre llamado David. De un hombre llamado David. Y lo leemos aquí en el libro de 1 Samuel capítulo 16. Quiero hacerte una explicación en contexto para entender la situación de este hombre. Tú sabes que el primer rey de Israel fue Saúl. Pero Dios desechó a este rey por su incompetencia en el desempeño del cargo. ¿Sí? Lo desechó. Y Dios escogió a otro hombre. Dios dijo que iba a escoger uno mejor que él. Y escogió a David. Ahora, cuando Dios escoge a David, en esa elección soberana, Dios es el que decide en esa familia escoger un rey. Y el comisionado para notificar este asunto fue el profeta Samuel, que tenía la misión de ir a la casa a notificar que Dios había escogido de esa familia a un rey.
Eso tú lo lees en primera y lo vamos a leer. Primera Samuel capítulo 16. ¿Sí? Primera Samuel capítulo 16. Ahora, a este notificador que tenía que hacer el reconocimiento del rey de esa familia, no se le dijo quién era, sino que se le iba a indicar quién era, que tenía que esperar que le dieran la señal clave para que él supiera cuál era. Bueno, como hoy el tema es la persecución, los inversionistas en persecución, no nos vamos a centrar en la historia de la elección de David, pero lo que sí te quiero contar es que en este capítulo 16, en esa familia escogieron a un hombre llamado David, a un joven, lo escogieron para que fuera rey. Ahora, quiero decirte, ¿quién lo escogió? Lo escogió Dios desde la eternidad, pero mandó un notificador llamado Samuel para que le confirmara que él había sido escogido desde antes de la fundación del mundo y que tenía la misión de ser el sucesor de Saúl. Ahora, entre el evento de la notificación y el ejercicio del cargo pasaron varios años. ¿Qué quiere decir? Que él era rey sustituto, rey con nombramiento, pero tenía que esperar el momento de que el que estaba en el trono le diera la pista. Porque mientras Saúl estuviera en el trono, David no podía reinar porque no podían haber dos reyes, tenía que ser uno. Ahora, en la transición de entre el nombramiento de la posición real, cuando lo eligen como rey, acontecen unos tiempos y en esos tiempos él sigue llevando su vida aparentemente normal, es decir, seguía llevando su vida común, pero todavía no había sido reconocido en la posición del trono. Entonces, lo que quiero que afirmes es lo siguiente: ya David fue hecho rey y fue ungido. Entonces te lo quiero leer para que lo tengas como un fundamento para lo que vamos a hablar en la enseñanza de hoy. Porque hoy vamos a tener a David como testimonio de lo que es la persecución en su grado extremo, persecución extrema, de cómo lo persiguieron. Entonces él quedó ungido y dice ahí en el versículo 13 de 1 Samuel 16. Envió pues, en el 12 dice así: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Lo que quiero afirmar y quiero enfatizar en tu vida y en la mía es que en el reino nadie asume un cargo por iniciativa propia, ¿sí? Nadie asume un cargo por iniciativa propia. Los cargos en el reino son por designación, por nombramiento. Y el único que tiene y hace los nombramientos en el reino es Dios. Él es el soberano que escoge quién es el que quiere gobernar, a quién quiere poner en una tarea. Es decir, Dios decide que en esa casa el hombre que él quería era David. En esa casa David no calificaba ni para el papá, ni para la mamá, ni para los hermanos. Incluso no calificaba para el profeta que fue a notificar, a reconocer a ese rey. No calificaba, ¿por qué? Porque cuando él vio la presencia de los otros, él le lanzó a uno. Y yo le dije: no, tranquilo, que ese no es. Y pasaron 7 y quedaron descalificados. ¿Eso qué quiere decir? Que la persecución puede empezar en la misma familia, así como hablamos con José. En el caso de José, los que los persiguieron brutalmente fueron la familia, porque con intento de homicidio, sino que él tenía inmunidad por propósito y por eso no murió. Y cuando la esposa de Potifar lo acusó, eso fue un delito grave, pero como tenía inmunidad también, Dios lo protegió. Y aquí dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Desde aquel día él empieza. Entonces sigue su vida aparentemente normal, pero está ungido, está probado.
es rey el nombramiento. Tiene dotación divina, tiene aprobación para el propósito, tiene la unción del Espíritu, porque antes el Espíritu se manifestaba, el Espíritu se representaba a través del símbolo del aceite. Ahora el Espíritu ya no es un aceite, el Espíritu, esta era una sombra, esta era la sombra. Ahora el Espíritu es en vivo e indirecto, no es el aceite, el Espíritu es Dios mismo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El que se une al Señor en espíritu es con Él. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Estamos ungidos no con aceite, estamos ungidos con el Espíritu, porque el antiguo pacto antes de la cruz era que se ungía con aceite. Después de la cruz se unge con el Espíritu Santo. De cómo Dios ungió con poder y con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, nos dice ya capítulo, de Hechos, capítulo 10. Como Dios ungió con el Espíritu Santo. En el antiguo pacto se ungía con cuernos de aceite. En el nuevo pacto se unge con el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Lo dice allá Lucas 4. Pero mucha gente sigue ungiendo con aceite porque la gente no ha entendido que Dios cambió el pacto. Que Dios, como la ley era imperfecta, la quitó para establecer la ley del Espíritu de vida. Y mucha gente sigue haciendo eso, y sigue con los ritos y con la ceremonia. Y ellos encuentran placer en hacer eso, pero porque no han entendido que ya Dios no está operando así. Dios cambió de tiempo y la gente se quedó en el tiempo. Mucha gente se quedó en el tiempo y siguieron haciendo lo mismo. Pero Dios está en otro tiempo, y Dios ya no está ahí. Dios ahora está en vivo e indirecto en nosotros. Ya Dios quitó los símbolos, quitó las sombras, quitó las alegorías, quitó las figuras y puso el original, a Cristo de la gloria habitando en tu vida, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nosotros tenemos la unción del Santo, el Espíritu Santo, estamos ungidos. Pero la gente sigue ungiendo con aceite y sigue comprando aceite y haciendo. Pero ¿por qué? Porque no han entendido que hubo cambio de ley y hubo cambio de pacto, que hubo cambio de sacerdocio, y ahora el sacerdocio, el de Melquisedec, no es el de Moisés, no es el de Aarón, el sacerdocio de Melquisedec. Es otra cosa distinta, ya no es la sombra, es lo original. Ya no es el símbolo, es la verdad presente. Pero millones de personas siguen todavía con un velo que todavía no ha sido roto, pero gracias a Dios que Dios es el que quita el velo cuando el Espíritu llega a la vida. Y oro para que ese velo se rompa en tu vida y que este mensaje te recuerde que tú ya no trabajas con símbolos, sino con el original. Entonces estaba ungido. Este muchacho sigue haciendo su tarea y fíjate lo que acontece. Ahí en el mismo capítulo 16, yo voy a ir dando unos saltos inteligentes por cuestión del tiempo, pero para centrar el mensaje en lo que te quiero explicar, para que tengas una exposición completa de lo que queremos decir. Dice en el versículo 14 de 1 Samuel, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Quiere decir que ya Dios le quita el respaldo, porque ya tiene un rey sucesor. Pero este rey sucesor no ha tomado el trono porque el otro todavía estaba en el cargo. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Que Saúl terminara su ciclo para que David pudiera sustituirlo, mientras no terminara el ciclo. Y bueno, la historia es que Saúl muere en una batalla. Y allá él muere, ya la forma como muere, lo puedes leer por allá. Muere en una batalla, muere también Jonatán, y ya te conté la historia de Mefibosé, que cómo fue, porque empezamos contando al revés, pero todo esto hace parte de un mismo propósito. Ahora, me estoy regresando al tiempo cuando Saúl estaba vivo, porque cuando te hablé de Mefibosé, te hablé cuando ya Saúl había muerto. Pero ahora te estoy hablando porque tomamos el caso de la persecución, de por qué huyó. Pero ahora vamos a tomar el caso cuando Saúl estaba vivo. ¿Y quién fue el pastor que entrenó a David? ¿Cómo lo entrenó? Porque es muy particular, pero Dios tiene unos métodos de entrenamientos muy ordinarios, pero súper efectivos, súper excelentes, súper calidad. Pero son muy rudos, muy extraños. Que si tú no lo logras entender, tú puedes decir, bueno, pero Señor, ¿cómo así? Y eso es lo que vamos a explicar. Los métodos rudos, los métodos extraños que Dios tiene para entrenar. Porque vamos a ver cómo fue que a este rey que ya está ungido, que está aprobado, ¿quién fue el pastor de él? ¿Quién fue el que lo entrenó? ¿Quién fue el que lo capacitó? O sea, el entrenamiento más brutal que yo he visto en mi vida se lo dio Saúl a David. O sea,
el pastorado más violento que he visto se lo dio Saúl a David. O sea, Saúl fue el pastor de David, el pastor que lo entrenó con unos métodos violentos, brutales. Es decir, ¿cuál era la consigna de Saúl? Matar a David. Pero como David tenía inmunidad por genética, por propósito, tenía un llamado divino, él era inmune. Entonces el entrenamiento que le iban a dar era el entrenamiento más brutal, más violento, para que él aprendiera a depender del que lo ungió y no pusiera la mirada en los hombres. Y de eso queremos hablar y espero que el tiempo nos alcance para poder, pero veo que creo que nos va a tocar hacer otra, pero vamos a ir. Entonces, dice en el versículo 14, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Es decir, Saúl empieza a vivir una depresión, unos estados depresivos. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. O sea, necesitaban un salmista ungido que cuando cantara las canciones, esas canciones transportaran a Saúl a un ambiente de paz y de gozo. Necesitaba un hombre que tuviera este perfil. Y nada más y nada menos, dice la historia aquí, y Saúl respondió a sus criados, búsquenme pues ahora alguno que toque bien, un salmista. Tú sabes que el salmista, un especialista en canciones de adoración en espíritu y en verdad, un adorador, genuino, original. Alguno que toque bien, y tráiganme, que toque bien. No me vayan a traer un chambón, tráiganme uno que toque bien, un salmista. No me traigan un cantante, tráiganme un adorador, porque hoy en día los cantantes, mejor dicho, hacen su show y se van, no escuchan la palabra, mejor dicho, cantante, pero no, Dios no está buscando cantantes, Dios está buscando adoradores. Este estaba buscando un adorador, no un cantante, porque un cantante viene, le hace un show y sale corriendo, pero no, este necesitaba era un salmista, un adorador. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. Dios mío, qué perfil, qué calificación, qué descripción, cómo describir a una persona con un perfil de la unción. Me imagino lo que está diciendo ese hombre, cómo está presentando a David delante del rey, o sea, con un perfil de alto nivel. Es decir, lo describe con una precisión asombrosa y lo presenta con unas características particulares. ¿Qué te quiero decir? Que cuando tú estás ungido con el Espíritu Santo, la gente cuando te presente te van a presentar como lo que eres, un embajador, como un rey, como una persona importante que tiene una asignación divina para hacer cosas de calidad, para hacer cosas de excelencia, aunque esas cosas despierten la envidia de la gente y se desate la persecución más brutal contra tu vida. Pero eso es por causa de la gracia que Dios depositó en ti y que te dio esa noble tarea y ese noble llamamiento para hacer una tarea tan especial. Entonces aquí se presenta esa situación, y es que a este hombre con ese perfil, bueno, se lo llevan al rey para que lo saque de esa depresión con adoraciones ungidas. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas.
O sea, la gracia tanto lo puso ahí para su, lo puso ahí para su, quiero leerlo aquí en la Reina Valera. Hoy nos vamos a quedar, vamos a ver hasta dónde alcanzamos, pero creo que vamos a tener que hacer una segunda parte de esta, porque creo que no vamos a alcanzar a completar lo que quiero compartir contigo en esta serie. Dice ahí en el versículo, quiero leer acá en el versículo 19, dice así: lo encontrarás en el valle, 16. Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, así cuando lo ataque el espíritu maligno de parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. Pero quiero saltar al versículo 20. Versículo 20. Isaí tomó un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito y se lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, quedó al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y le hizo su escudero. Es decir, lo hizo su escudero, lo hizo su hombre de confianza. ¿Sí? Saúl le mandó este mensaje a Isaí: permíteme que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Bendito mi Dios por tu gracia. Así es tu gracia, es desbordante, tu gracia es influyente, tu gracia es atractiva, tu gracia es especial. O sea, este niño llega allá y la gracia que tenía por la unción ya generaba todas esas admiraciones, generaba todo ese ya, gracia, por gracia. ¿Sí? Entonces dice, y me ha causado muy buena impresión. Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. O sea, está haciendo David esa tarea. Está haciendo esa tarea y todo está perfectamente bien. Pero quiero leer el capítulo 17, hacer una introducción al 17, para que mire las circunstancias en las que opera la gracia y cómo Dios convierte todo en oportunidad para el propósito. Los filisteos se juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Esta historia que te estoy leyendo aquí es la historia de Goliat, del ejército de Israel, que tiene una batalla, y el comandante del ejército aquí es Saúl, y tiene una batalla, pero hay un filisteo, un mercenario, un hombre de guerra, que tiene totalmente atemorizado a todo el pueblo de Israel. Los soldados metidos debajo de las camas, porque este paladín los tenía atemorizados, los tenía asustados, completamente asustados. Este acontecimiento está pasando, parece un acontecimiento accidental, pero no, acá es propósito cumplido, es tarea. Ahora quiero saltar, en este capítulo 17, saltar al versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, que quiere decir que eran militares de carrera, y estaban en el ejército del rey Saúl. Pero David era el pastor de ovejas.
Era un salmista que pastoreaba las ovejas, pero cantaba bien. Y los nombres de sus tres hermanos, hijos de sus tres hijos, que habían ido a la guerra, eran Elías, el primogénito. Recuerda que este fue el primero que descartaron allá. El segundo, Abinadab, y el tercero, Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. ¿Qué quiere decir? Que él estuvo como el trabajador de Saúl, pero se había ido a la casa otra vez a apacentar las ovejas. Ahora, venía pues aquel filisteo y tenía atemorizado. Pero quiero seguir específicamente la situación de David. Voy a saltar al versículo 20 porque me quiero concentrar solamente en David. Y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento. Es decir, en el 17 dice así: dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Es decir, tráigame un informe de cómo le está yendo a ellos en la batalla y tráigame una prenda de muestra de supervivencia, que están vivos. Ahora, 20. Se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas, y se fue al campamento, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y tal. Versículo 20. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Es decir, David iba a hacer su mandado, llevó su mandado, iba a traer una prueba de supervivencia a sus hermanos, iba a llevar el informe, pero se encuentra con una situación que hay un paladín que tiene atemorizado al pueblo. Recuerda que ese David es el ungido, es el rey sucesor, está ungido, es el comandante en jefe en la tierra del gran rey, del Señor de los ejércitos. Es su representante legal que ya está ungido, aprobado para batallas especiales, y va a ser el hombre sucesor de Saúl. Se encuentra con este evento y ya tú conoces la historia. El resto de la historia es que él venció a este gigante, lo derrotó. Pero como hoy no voy a dedicarle la historia a la muerte del filisteo, no, solamente lo derrotó. Eso lo hizo David. Cuando él derrota al gigante, pues fue una situación para David normal dentro de su misión, porque ya estaba ungido, pero para el pueblo fue una situación notoria que llamó la atención. Ahora, recuerda que él es rey en nombramiento, pero todavía no está en el cargo. ¿Por qué? Porque estaba Saúl vigente. Ahora dice en el versículo 6 del capítulo 18: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Es decir, ese evento de la muerte de Goliat se convirtió en un acontecimiento. ¿Quién fue el protagonista esencial en esa misión? David, porque fue el que lo derrotó. Ahora, el pueblo se alegró porque había salido de la pesadilla de 40 días de sufrimiento y de terror en que los tenía ese gigante a ellos. Y empezaron a cantar. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000.
Es decir, quiero que tengas presente aquí. Es decir, ¿de dónde salió la idea de esas canciones? De las mujeres que estaban contentas, que estaban celebrando la victoria. Y ellos dijeron, Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Porque cuando, recuerda que este filisteo había dicho que le dieran un hombre, y si él vencía a ese hombre, se hacía el rey de todos los demás. Es decir, el que ganaba se apoderaba de todo el ejército. Entonces cuando David ganó, se apoderó de todo el ejército completamente. ¿Por qué? Porque iba uno a representar a todos. Eso lo lees allá en el capítulo 17, que no tenemos tiempo para leerlo. Y dice que estas mujeres contentas cantaron esas canciones, pero eso fueron iniciativa de ellas. Porque lo que quiero decirte es que a veces la gracia es tan desbordante que la gente hace elogios y dice cosas, pero no porque la persona, porque David esté diciendo hagan esto. No, no, eso fue una iniciativa de ellas porque David ni siquiera le había dicho que hicieran eso. Era la celebración por la victoria. Pero ellas cantaron así. Y se enojó Saúl en gran manera. ¿Por qué se enojó? Por las canciones que cantaron. Y desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Ya se dañó su corazón. Ya tomó contra David resentimiento. Ya él estaba con su corazón herido. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde ese momento, por un evento, por una circunstancia menor. Eso fue una canción que las mujeres cantaron, pero que no era nada, no era iniciativa de David, sino era una circunstancia. Pero ahí quedó David en el ojo del huracán, porque esas mujeres cantaron eso y Saúl la cogió contra él. Eso es lo que yo digo, ganarse la lotería sin comprarla. David no compró esta lotería, pero se la ganó. Se ganó un enemigo muy poderoso. Pero ¿cómo se lo ganó? No porque él haya hecho nada, no porque él haya dicho nada, no porque él haya faltado al respeto. No, simplemente porque unas mujeres cantaron y Saúl se enojó. Entonces, ¿cómo complacer a las personas que se enojan por causas que tú no has provocado? ¿Cómo complacer a las personas que se llenan de envidia porque tú avanzas en el propósito? ¿Cómo complacer a las personas que se llenan de odio y resentimiento contra tu vida por algo que tú no has hecho? No hay forma. Por eso es que no hay tiempo para uno distraerse. Y no, hay que estar concentrado en el llamado que Dios te ha dado porque la tarea es muy grande, es muy noble, es muchas cosas lo que hay que hacer. Dice ahí, 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. O sea, eso que le estaba pasando a él era como si tuviera convulsiones. Sí, convulsiones, desvariaban. O sea, que estaba como alucinando. Lo voy a leer aquí en este capítulo 18, en el versículo 8, lo voy a leer aquí. Dice, disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo único que le falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio, o sea, tuvo una convulsión. Sí. Andaba se cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se le arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Este fue el primer entrenamiento. Así empezó el pastorado de Saúl contra David. Intento de homicidio 2 veces con una lanza. O sea, no estaba jugando. Los quiso matar. Porque recuerde que ya se había llenado su corazón de odio, de resentimiento, de envidia por las canciones que las mujeres habían hecho. Y a partir de ese momento, lo que iba a venir para David era la persecución más brutal de su vida, que iba a ser la escuela de entrenamiento de alto nivel, que iba a ser lo que lo iba a formar a él el carácter para depender de Dios como fuente. Entonces hoy, por causa del tiempo, nos vamos a quedar porque se nos acabó el tiempo en este momento
y lo vamos a dejar, ¿sí? A dejar hasta allí. Ahora quiero leerte, antes de terminar, quiero leerte lo siguiente. Dice, Saúl sabía, es decir, en el 11, Saúl se le arrojó pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. O sea, Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David. ¿Sí? Y que ahora estaba con David. Por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia, nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera el ejército en campaña. David tuvo éxito en todas sus expediciones porque el Señor estaba con él. Al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor, pero todos en Israel y Judá sentían gran aprecio por David porque los dirigía en campaña. Aquí es que estoy leyendo todo este proceso de un día Saúl le dijo a David, ¿sí? Un día Saúl le dijo a David, aquí tienes a Merat, mi hija mayor, te la entrego por esposa con la condición de que me sirvas con valentía peleando las batallas del Señor. Saúl pensaba, será mejor que no muera por mi mano, sino a mano de los filisteos. O sea, lo que Saúl estaba maquinando era un plan para que David muriera. Lo intentó matar 2 veces con 2 lanzas y ahora le estaba dando una posición militar para que estuviera expuesto a la muerte. Fíjate, así hablamos en el caso de José, que ellos decidieron condenarlo a muerte. Pero lo vamos a dejar allí y en la próxima entonces continuamos con esta narrativa. Te puedes comunicar con nosotros al 318-856-6817 y quiero hoy aprovechar terminando también con la canción que empezamos para que tengas presente que Dios es maravillosamente bueno con nosotros y que Él tiene lo mejor para tu vida y para la mía. Entonces vamos a terminar con esta canción. David llamó a Siba y le preguntó, ¿alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió, existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad, la miseria en realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. A mi pregunta, Siba, háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre. Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Mandar y amar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en
quiere decirte en este momento: lo que era tuyo te devolveré. Voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, una vez al navegar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve el 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Bueno, encantado, nos vemos en la próxima. Declaro para ti el favor de Dios pleno en todo lo que emprendas. Sabes que eres protegido, persona especial protegida, que tienes inmunidad por propósito. No te distraigas en la persecución, sino concéntrate en el llamado. Esa es la tarea para la que tú y yo nacimos. Nos vemos en la próxima. Encantado de compartir contigo.